Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son las propiedades de algunos cambios químicos? Reconocer algunas reacciones de oxidación y reducción en la vida diaria y en la industria. ¡Alumnos! Nos da mucho gusto encontrarnos otra vez en Aprende en Casa. Esta es una forma diferente de estudiar los contenidos de Ciencias Química de tercer grado sin salir del hogar. Sean pacientes con la situación actual y aprovechen estos recursos que nos permiten coincidir a la distancia y compartir nuevas formas de aprendizaje. También practiquen la solidaridad con sus familias e invítenlas a colaborar en las actividades y reflexiones. Antes de iniciar, tengan a la mano papel y lápiz para anotar las ideas principales que detecten, comentarios y las dudas que les puedan surgir. Todo es importante. Al final de cada transmisión, podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Dicho lo anterior, demos paso al tema que abordaremos en esta ocasión: los cambios químicos. Recuerden además que pueden utilizar todos los recursos que tengan en casa para complementar lo que aquí revisemos. Y hablando de lo que tenemos al alcance, en la vida cotidiana pueden producirse combustiones de diferentes materiales. Por ejemplo, al encender una vela o cerillo, ¿qué tipo de cambio sucede ahí? ¿Cuáles son sus características? Por lo tanto, la interrogante a develar en este programa es: ¿cuáles son las propiedades de estos cambios químicos? En relación con lo anterior, ustedes van a aprender a reconocer las reacciones químicas de oxidación y reducción. En el primer video que les mostraremos enseguida, se presentan combustiones de distintos materiales, los requerimientos para que se lleven a cabo estas reacciones y los productos que se obtienen. Todos hemos observado una combustión alguna vez. ¿Por qué una vela es capaz de generar y mantener una flama? ¿Qué reacción química ocurre? En la era prehistórica, las personas que elaboraron pinturas rupestres en las cavernas se alumbraban con velas de tuétano. La primera lámpara de la historia fue un hueso de animal. El combustible era la grasa del tuétano. Estas velas, al quemarse, no dejaban rastros de humo. Recuerdo una película en la que aparecía un salón lleno de candelabros. Luego llegaba un mayordomo muy estirado y con una pequeña cucharilla especial apagaba todas las velas, evitando soplar. Supongo que si se ponía a soplarle a cada vela, se hubiera desmayado. Me gustaría saber por qué se extingue la flama cuando le colocamos algo encima. Otra cuestión interesante es saber por qué se produce humo. La combustión es una reacción química en la cual algunas sustancias se combinan con el oxígeno del aire, dando lugar a la formación de óxidos. Las sustancias que arden al reaccionar con el oxígeno se llaman combustibles. Una característica de esta reacción es la producción de energía en forma de luz y calor. La reacción de combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno, llamado comburente, o bien con una mezcla de sustancias que lo contengan. De entre estas mezclas, el aire atmosférico es la más usual. Claro, la flama se extingue porque se agota el comburente. Lo curioso es que no todos los materiales producen flama cuando reaccionan con el oxígeno. La madera, el papel, el cabello, y la hoja sí arden cuando reaccionan con el oxígeno, mientras que los metales y la sal no producen flama. Las sustancias formadas principalmente por carbono e hidrógeno se queman al reaccionar con el oxígeno. Las que no contienen dichos elementos, en general, no arden. Los metales se oxidan en presencia de oxígeno, pero en la mayoría de los casos, esta reacción no produce flama,
Por lo tanto, no toda oxidación es una combustión. De acuerdo, los metales no arden en presencia de oxígeno. Pero entonces, si la madera, el papel o el carbón son combustibles, ¿por qué no arden si están en contacto con el oxígeno del aire todo el tiempo? La combustión es una reacción de oxidación que solo se produce a determinadas temperaturas. A diferencia de lo que sucede en la oxidación de los metales, la combustión es una reacción que además de un combustible y oxígeno requiere de energía. Por ejemplo, una fuga de gas puede permanecer un tiempo considerable sin que se produzca reacción alguna, pues es necesario un iniciador como el contacto con una llama o chispa accidental para que se inicie la combustión. Por lo general, se requiere un aporte continuo de calor hasta que el material alcance cierta temperatura llamada temperatura de ignición. Una vez iniciada la combustión, la reacción se mantiene debido a que el calor generado se transmite a otras partes del mismo combustible. ¿Qué productos se generarán a partir del proceso de combustión? Podemos ver aquí que el humo consta de partículas sólidas suspendidas en gases, algunas de las cuales se quedaron en la cara interna de la tapa. En ciertas partes de la olla hay también pequeñas gotitas de agua. El papel, por su parte, se transformó en cenizas. Fíjense cómo estas cenizas manchan mis dedos como el carbón. Esto significa que algunas sustancias del papel deben contener al elemento carbono. ¿Esto sucede en todos los casos de combustión? Veamos la siguiente cápsula. Las reacciones de combustión siempre generan óxidos y vapor de agua. Además, liberan energía radiante en forma de luz y calor. Por ejemplo, cuando el gas metano arde, se producen dióxido de carbono, agua y energía radiante. Con esta cápsula conocimos ejemplos de combustiones, las sustancias que intervienen y las condiciones para que se lleven a cabo. También vimos su utilización en diferentes situaciones, como en el funcionamiento de barcos y trenes de vapor. ¿Y qué tienen en común la respiración celular, la fotosíntesis, la oxidación de metales y las combustiones? Observen con atención este otro video en el que se muestran ejemplos de reacciones de óxido-reducción en la vida diaria y en la industria, así como la forma de aprovecharlas en acciones humanas. Bienvenidos a una emisión más de nuestra serie de Ciencias 3. Cuando se quema el gas doméstico como el que utiliza este mechero, se obtienen productos como el dióxido de carbono y el agua. Cada vez que respiramos, también se forman estos compuestos. Entonces, si los productos son los mismos, ¿qué diferencias hay entre la combustión que sucede en el mechero y la respiración celular? Como consecuencia del proceso de digestión, los alimentos ricos en carbohidratos que consumimos se transforman en glucosa. A su vez, durante la respiración, ocurre una serie de reacciones químicas donde participan la glucosa y el oxígeno. En las mitocondrias de las células, la glucosa y el oxígeno se transforman en dióxido de carbono y agua. Todos estos cambios químicos se pueden representar de forma resumida en una ecuación química. Durante estas reacciones, los átomos de carbono y los de hidrógeno ganan oxígeno. Este tipo de cambios químicos reciben el nombre de reacciones de oxidación.
Al igual que en las reacciones de combustión, durante la respiración aerobia se libera energía, pero no se produce una flama. ¿Se imaginan lo que ocurriría si durante la respiración se produjera una flama? Gracias a que las plantas realizan el proceso de fotosíntesis, contamos con oxígeno para respirar. ¿Qué tipo de proceso es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen sus alimentos. Este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos que existen en las células vegetales, en algas y algunas bacterias. Durante la fotosíntesis se realizan reacciones químicas por medio de las cuales, a partir del dióxido de carbono, el agua y la luz, se producen la glucosa y el oxígeno. Los cambios ocurridos durante la fotosíntesis se pueden representar de forma resumida en una ecuación química. A los procesos donde algunas sustancias pierden oxígeno se les denomina reacciones de reducción. En tubos de ensayo que contienen agua de estanque, colocamos 2 gotas de indicador. En este caso, utilizaremos azul de bromitol. Soplamos en cada tubo hasta observar un cambio de color. Introducimos la misma cantidad de LODEA en 2 tubos. Tapamos todos los tubos. Cubrimos uno de los tubos que contiene el LODEA con papel de aluminio. Exponemos los 3 tubos a la luz. Después de aproximadamente 50 minutos, observamos los resultados. ¿Por qué en un caso el indicador cambia de color y en los otros no? Para que la fotosíntesis se realice, las plantas deben estar expuestas a la luz solar. En las plantas se llevan a cabo procesos de oxidación como la respiración y de reducción como la fotosíntesis. En cambio, en nuestra respiración solo ocurre la oxidación. ¿O no? Siempre que en una reacción química una sustancia gana oxígeno, hay otra que lo pierde. En la primera etapa de la fotosíntesis, las moléculas de agua pierden oxígeno, por lo que se reducen. Cada átomo de oxígeno se une a otro, y por lo tanto se oxidan. Algo similar sucede durante la respiración. A cada carbono de la glucosa que tiene un oxígeno se le agrega otro, por lo que se oxida. Los átomos de la molécula de oxígeno se separan, por lo tanto, esta molécula pierde oxígeno y se reduce. ¡Sorpréndete! Para obtener la energía que proviene de las moléculas de la glucosa, primero es necesario que éstas se rompan. De no ser así, no puede llevarse a cabo la respiración celular. Antes de que la glucosa entre a las mitocondrias, en el citoplasma celular ocurren diversas reacciones de oxidación y reducción. Durante estos cambios, una molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato. Este compuesto entra a la mitocondria y se inicia la respiración celular, al final de cuyo proceso se obtienen como productos el dióxido de carbono y el agua. No me imaginaba que cada vez que inhalamos y exhalamos se llevaran a cabo tantas reacciones químicas y en todas nuestras células. ¿Saben ustedes en qué otros fenómenos cotidianos ocurren reacciones de oxidación y reducción? Las reacciones de oxidación y reducción están presentes en nuestra vida cotidiana. Encender un cerillo es un ejemplo de ello. En la caja de los cerillos existe una cinta formada por goma, vidrio molido y fósforo. La cabeza del cerillo contiene clorato de potasio, sulfuro de antimonio y goma. Como consecuencia de la fricción se libera calor y se produce una chispa debido a la presencia del fósforo. La energía liberada provoca la descomposición del clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno. En esta reacción, el cloro pierde oxígeno, razón por la cual este elemento se reduce. A su vez, los átomos de oxígeno O
se oxidan al formar moléculas de oxígeno O2. La chispa inicia la reacción de combustión en la que participan como reactivos el sulfuro de antimonio, la parafina y el oxígeno producido. Existen algunos productos oxidantes que liberan oxígeno al medio. El hipoclorito de sodio, por ejemplo, se utiliza para desmanchar algunas telas. Cuando el hipoclorito de sodio entra en contacto con el agua, se forman los iones de sodio e hipoclorito. A su vez, el hipoclorito reacciona con otros iones que existen en el blanqueador, como los de hidrógeno, y se liberan átomos de oxígeno. Además, se forma ácido clorhídrico, que es el responsable del deterioro de las prendas. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color. Se forman nuevos compuestos incoloros. Hagamos un experimento para identificar el proceso de oxidación. Necesitaremos una mota de algodón, una cápsula de porcelana, un mortero, una espátula, un gotero, unos lentes de seguridad, un vaso con agua, 2 gramos de permanganato de potasio molido y 10 mililitros de glicerina. Primero colocamos el algodón en la cápsula de porcelana. Luego molemos el permanganato y lo esparcimos sobre el algodón. Añadimos 5 gotas de glicerina sobre el permanganato de potasio. El permanganato pierde oxígeno y se reduce. La glicerina se oxida liberando energía. Este producto se utiliza para desmanchar la ropa y no contiene hipoclorito de sodio, pero seguro debe contener alguna sustancia oxidante. ¿O no? Algunos productos para desmanchar ropa contienen agentes oxidantes. Un ejemplo es el agua oxigenada. Este compuesto se transforma en ion perhidroxilo, que a su vez se descompone en agua y en átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color y forman sustancias incoloras. En algún tiempo el agua oxigenada se utilizaba como desinfectante en algunas heridas, pero dejó de usarse porque su propiedad oxidante causa daños a las células. Sabiendo esto, tendré que decirle a mi abuelita que ya no use el agua oxigenada para desinfectar heridas. Esto de las reacciones de oxidación y reducción se pone interesante. ¿Qué aplicaciones tendrán esas reacciones en la industria? Veamos la siguiente cápsula. Las reacciones de oxidación y reducción tienen aplicación en el proceso durante el cual se obtienen metales a partir de sus compuestos. Esto es conocido como metalurgia. Por ejemplo, el hierro se obtiene principalmente a partir de la hematita, formada por óxido de hierro. En el alto horno se vacía la hematita junto con minerales como el coque y la piedra caliza. El carbono contenido en el coque se quema con el oxígeno y el aire se regula para formar principalmente monóxido de carbono. La piedra caliza se descompone, dando lugar a la formación de óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transforma en monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono reacciona con el óxido de hierro, se forman hierro y dióxido de carbono. En dicha reacción, el hierro se reduce ya que pierde oxígeno. El carbono gana oxígeno y se oxida. El hierro fundido que se obtiene se somete a otros procesos para eliminar las impurezas. Siempre me ha impresionado la cantidad de humo que se forma cuando las naves se lanzan al espacio. Se necesita una gran cantidad de energía para ponerlas en órbita. ¿De dónde proviene esta energía? ¿Qué tipo de reacciones se llevan a cabo? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Los combustibles que se han utilizado para poner una nave espacial en órbita son el hidrógeno y el oxígeno gaseosos. Durante la reacción de combustión de estos elementos, se obtienen como productos agua y una gran cantidad de energía. En esta reacción, los átomos de hidrógeno ganan oxígeno y por lo tanto se oxidan.
Los átomos de la molécula de oxígeno se separan y cada uno de ellos se reduce. Los actuales transbordadores espaciales, además de contar con un tanque que almacena hidrógeno y oxígeno, tienen otros dos dispositivos más pequeños que están cargados con un combustible sólido. Dicho combustible está formado principalmente por una mezcla de aluminio en polvo y perclorato de amonio. Cuando estas sustancias reaccionan, se lleva a cabo una oxidación y una reducción. Los átomos de aluminio ganan oxígeno y al oxidarse forman el óxido de aluminio. Los átomos de cloro pierden oxígeno y por lo tanto se reducen. La energía liberada en ambas reacciones produce una fuerza que acelera el transbordador de 0 metros sobre segundo a 170 metros sobre segundo, en tan solo 132 segundos. Ha sido interesante conocer algunos fenómenos naturales relacionados con las reacciones de óxido-reducción, así como sus aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. Ahora conocemos que una sustancia o un elemento se oxidan cuando ganan oxígeno. Si sucede lo contrario, es decir, cuando se pierde oxígeno, la sustancia se reduce. En este tipo de reacciones siempre está involucrado el oxígeno, ¿o no? Eso lo veremos en el próximo programa. Acaban de mirar algunas actividades experimentales y situaciones cotidianas en las que pueden encontrar reacciones de óxido-reducción, como en los blanqueadores y antisépticos, además de sus aplicaciones en la industria. De acuerdo con la información de los videos, las y los invitamos a responder y tomar nota de las siguientes preguntas. ¿Qué fenómenos naturales se relacionan con las reacciones de óxido-reducción? ¿A qué tipo de reacciones pertenecen las combustiones? ¿Cómo se aprovechan las reacciones de combustión en la actualidad? ¿Cuál es la aplicación de las reacciones de óxido-reducción en la vida diaria y en la industria? Con base en sus respuestas, elaboren un tríptico o folleto, en el que incluyan información relevante acerca de las reacciones de óxido-reducción y sus propiedades. Pueden complementar esos datos con diferentes fuentes como el libro de texto, revistas e internet si es posible. No olviden integrar las respuestas y el tríptico o folleto a su carpeta de experiencias para que puedan compartir su trabajo cuando vuelvan a clases. También pueden investigar respecto a este tema en el libro Esa poderosa energía de Nick Arnold, que forma parte de la serie Libros del Rincón. Ha llegado el momento de finalizar esta transmisión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto! Secundaria tercer grado. Historia. Diversidad cultural. Identificar la diversidad cultural en el mundo y México, así como la importancia de la interculturalidad. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a otro programa de Aprende en Casa. Tengan en mente que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. ¡Aprovechen la experiencia! En efecto, estas sesiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico una vez que termine la contingencia.
Antes de empezar, vayan por lápiz y papel para que no pierdan detalle de la información que les vamos a presentar. Llevar un orden de sus actividades y realizar los apuntes pertinentes también les permitirá retomar los temas con mayor claridad. Al final de cada transmisión, podrán incorporar estas anotaciones en su carpeta de experiencias para mostrarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión revisaremos un tema correspondiente a la asignatura de Historia de México, que les ayudará a identificar la diversidad cultural en el mundo y en México, así como la importancia de la interculturalidad. Comencemos. La diversidad cultural en el mundo es enorme. Si pensamos en la cantidad de lenguas, religiones y costumbres que hay en cada país, sería difícil abordarlas todas. La cultura es aprendida dependiendo el contexto en el que nos desenvolvemos de manera cotidiana, como nuestras creencias y tradiciones, además de los valores de la sociedad a la que pertenecemos. Muchos países en el mundo son considerados como naciones multiculturales, pues coexisten varias culturas dentro de ellos. Por tal motivo, desde hace varios años se ha fomentado la interculturalidad. Bueno, estos son dos términos complejos, por lo que probablemente se estén preguntando a qué se refieren o qué implica la interculturalidad. Para conocer las respuestas, demos paso al primer video. ¡Hola, internautas! ¡Hola, Tlali! Transmito desde el Parque del Reloj, en Tlatelolco, Ciudad de México. Lugar representativo de las culturas que han habitado el centro del país. Nuestros amigos quieren saber qué son la multiculturalidad y la interculturalidad. Hola a todos. Sin duda es una pregunta muy interesante. Pero para responderla, debemos recordar antes el significado de cultura. Veamos la siguiente cápsula. La cultura es el conjunto de ideas, valores, costumbres, creencias y prácticas que caracteriza a una sociedad o a un grupo social. Es transmitido de generación en generación. Se desarrolla en un territorio común donde una población adquiere identidad al compartir, entre otras cosas, el mismo contexto histórico-social. La cultura lo abarca todo. Se manifiesta a través de expresiones orales, escritas, sonoras, visuales, artísticas, técnicas, científicas, entre otras. Establece normas y patrones de comportamiento en una sociedad. En el mundo existen muchas culturas: inglesa, alemana, china, mexicana. A esta pluralidad se le conoce con el nombre de diversidad cultural. La cultura hace referencia a nuestra forma de vivir y nos permite interpretar el mundo que nos rodea. Así es. Ahora veamos la parte de lo multicultural e intercultural. La multiculturalidad da cuenta de un fenómeno de coexistencia donde distintas personas o culturas comparten un mismo espacio geográfico y social, sin el propósito de influir unas sobre otras. Es una realidad que va en aumento, debido a la apertura de mercados mundiales, el establecimiento de relaciones comerciales y los flujos migratorios entre naciones. Por ejemplo, en las ciudades de Barcelona, Nueva York y París, habitan personas que provienen de países diferentes y conservan su cultura. Como los musulmanes que siguen vistiendo su ropa tradicional, aun cuando estos lugares son distintos a los suyos. En la multiculturalidad, se insiste en respetar las diferencias entre culturas sin privilegiar alguna. Por su parte, la interculturalidad busca crear relaciones horizontales, de respeto entre las distintas culturas y personas de diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales y de género, a través de nuevos ordenamientos sociales. Cuestiona la existencia de una cultura dominante y trata de enriquecer las distintas culturas que conviven en un mismo lugar. Es un proceso permanente de relación, articulación y negociación entre diferentes con respeto, legitimidad, simetría e igualdad. Un ejemplo son los intercambios estudiantiles, cuya finalidad es el encuentro con otra cultura a la cual se respeta y valora.
precisamente en la convivencia con lo distinto. La interculturalidad logra un incremento en la visión del mundo, un diálogo entre culturas que las enriquece. Multiculturalidad, entonces, es la coexistencia de culturas distintas en un mismo espacio sin que una influya sobre otra. Y la interculturalidad se refiere al encuentro entre diversas culturas. Promueve el diálogo, el reconocimiento, el respeto y la valoración de distintas formas de vida. Adiós, Tlali. Y muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en el camino. Con el material anterior aprendieron que la interculturalidad tiene que ver con fomentar el diálogo e interacción entre las culturas que conforman un territorio y el mundo, así como reconocerlas y valorarlas para fomentar una convivencia pacífica. ¿Consideran que la interculturalidad es algo que sucede realmente en distintos países del mundo? ¿En cuáles y cómo se manifiesta? Para contestar lo anterior, es importante conocer la diversidad cultural que existe en el mundo actualmente. Por consiguiente, no pierdan detalle del próximo segmento para enterarse de las características de algunas culturas a nivel internacional. Hola, nos encontramos en el Museo Nacional de las Culturas. Hoy conoceremos algunas características de la cultura de varios países del mundo, es decir, conoceremos sus costumbres, tradiciones, formas de vestir y gastronomía. Nuestro interés se centrará en reconocer la relación lengua y cultura como un aspecto fundamental para el desarrollo y la diversidad de los grupos humanos. Los invito a conocer algunos datos interesantes de la lengua y la cultura árabes. La cultura árabe se extiende en parte de Asia y en el norte de África. Está conformada por 22 países que forman la Liga Árabe. El árabe es considerada la lengua semítica más antigua y actualmente poseen el mayor número de hablantes en el mundo. Una particularidad de los diccionarios árabes es que los verbos se expresan en tercera persona del singular masculino. En esta lengua no existen las letras mayúsculas y el verbo ser no se utiliza en tiempo presente. Por ser el árabe una lengua que se escribe de derecha a izquierda, quienes lo hacen correctamente gozan de prestigio en su comunidad, pues la buena caligrafía es una cualidad muy valorada, ya que requiere de habilidad y años de práctica. La expansión del Islam en el siglo VII hizo que mucha gente aprendiera el árabe como lengua franca. Es esta la razón por la que las primeras gramáticas fueron escritas por hablantes no originarios. La religión es muy importante para los árabes y sus principios litúrgicos están escritos en el Corán, el cual consideran como su libro sagrado. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y está escrito en árabe clásico. Una forma de enseñar a leer y escribir a los niños es repitiendo fragmentos del Corán. El traje tradicional consiste en una túnica blanca y un turbante o kefia para los hombres. Las mujeres usan una túnica negra y un velo llamado hijab que solo deja los ojos al descubierto. La gastronomía árabe es una combinación de diversas culturas. Predomina el empleo de carne de cordero, el tomillo, el azafrán, el arroz, la berenjena y la cebolla. Ahora nos dirigiremos hacia China para conocer algo de su lengua y su cultura. El chino es una lengua con tantas variantes dialectales que resulta difícil establecer la comunicación entre diversas comunidades. Esto explica por qué la escritura en este país conserva un estatus primordial que hace más efectiva la comunicación. El chino mandarín es la variante más utilizada del idioma. Además, hay 52 etnias con lenguas propias. La escritura china se basa en ideogramas, es decir, en símbolos que representan una idea o imagen, y no en sonido, a diferencia de la mayoría de las lenguas cuyos sistemas son fonéticos. China es la segunda nación más grande del mundo. Ocupa una cuarta parte de Asia y es más extensa que Europa y Oceanía juntas. La lengua china pertenece a una rama de la familia sino-tibetana y se habla en la República Popular China, Taiwán, Malasia y otras partes del sudeste asiático.
Además, cuenta con numerosas comunidades distribuidas por todo el mundo. Alrededor de 56.000 son los caracteres que componen la lengua china, de los cuales cotidianamente se usan 3.000. En China, la caligrafía tiene más de 2.000 años de existencia. Según la tradición, su inventor, San Jie, tomó los trazos al observar las huellas de los animales sobre la arena o el lodo. Después comenzó a trabajar imágenes simples que representaban distintos objetos, animales, astros y fenómenos naturales. El chino es una lengua tonal, pues una misma sílaba pronunciada en distintos tonos puede tener significados diferentes. En China es común usar el apellido en lugar del nombre propio, que solo se emplea dentro de la familia y con amigos cercanos. La cultura china es considerada cuna de dos importantes corrientes filosóficas: el confucianismo y el taoísmo. Asimismo, adoptó el budismo dando origen al budismo Chan. La comida es un gran acontecimiento, alrededor del cual existen muchos rituales. Por ejemplo, como una gentileza, se acostumbra a servirle de beber a otra persona y ésta devuelve el gesto. Conozcamos detalles de otra cultura. El inglés es un idioma originario del norte de Europa que se desarrolló en Inglaterra y se difundió en las Islas Británicas y antiguas colonias. Se trata además de una lengua viva que no ha dejado de evolucionar gracias a la diversidad cultural. Algunos países donde actualmente el inglés es la lengua oficial son Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Islanda, Escocia, Sudáfrica, Malta, India, Liberia, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y Belice. El inglés pertenece a la familia lingüística germánica del indoeuropeo y utiliza el alfabeto latín. De hecho, muchos países europeos hablan lenguas derivadas del latín, por ser esta la lengua oficial del antiguo Imperio Romano. A lo largo de la historia, el idioma inglés ha adoptado palabras de diversas lenguas como el anglosajón, el latín, el nórdico antiguo, el francés, el griego e incluso del español. Sin embargo, fueron las tribus de anglos, de sajones y de celtas quienes aportaron al idioma la mayor parte de las palabras de uso común. El inglés antiguo tuvo influencia de otro dialecto germánico, el noruego antiguo, hablado por los vikingos que se asentaron en el noroeste de Gran Bretaña. El término de literatura anglosajona se refiere a la literatura escrita en inglés antiguo. En cambio, el término literatura inglesa se refiere a la literatura escrita en inglés moderno. Actualmente, el idioma inglés es considerado como un lenguaje franco debido a que ha sido adoptado como oficial por diversos organismos internacionales. Hay diferentes formas de hablar y escribir el inglés, pero las variantes dialectales más conocidas son el inglés británico y el inglés americano, que poseen diferencias propias, principalmente en la ortografía y la pronunciación. En el inglés británico existe una tendencia a respetar la pronunciación de palabras de origen francés. En cambio, en el norteamericano han eliminado letras que consideran innecesarias. La influencia del francés se debió a que hasta el siglo XV los reyes de Inglaterra hablaban solamente esta lengua, que era considerada la lengua de la corte. ¿Son el inglés americano y el inglés británico dos lenguajes separados o simplemente son dos variaciones del inglés? En cuanto al léxico, yo creo que hay un entendimiento entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra debido a la universalización del inglés de Estados Unidos, ¿no?, que ha abarcado todo el mundo. Dejando lo nuestro para el final, acerquémonos ahora a la cultura hispanoamericana. La lengua española o castellana es una lengua romántica derivada del latín. Esta variedad es una de las razones por las cuales se reconocen diferencias entre las variantes habladas en América y las que se usan en España. Los orígenes del español en América se remontan a la conquista y la colonización, cuando este continente era un conglomerado de pueblos y lenguas diferentes que se articuló políticamente como parte del Imperio Español y bajo el uso de una lengua común. Como se dieron cuenta, hay una enorme diversidad cultural en el planeta, que se manifiesta en formas de pensar y vivir, expresadas por medio de determinadas costumbres que pueden ir transformándose
con el tiempo. La apertura mundial en distintos ámbitos ha originado un mayor contacto entre culturas, por lo que es importante respetarlas para lograr nuestro desarrollo como personas, países y a nivel mundial. En nuestro territorio existe una gran diversidad cultural. Por ello, México es considerado un país multicultural. Pero, ¿cómo se configura esta diversidad? Acompáñenos a ver el siguiente video para identificar las distintas expresiones culturales en nuestra nación. Padiushi. En zapoteco significa buenos días, tardes o noches. Platicaba con Tlali sobre las fotografías que nos han enviado. Fiestas, artesanías, platillos y trajes típicos de sus entidades. Son muy bonitas. Todas estas manifestaciones, todo este folclore forma parte de la diversidad cultural de nuestro país. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan vasta la cultura de México? Para averiguarlo, los invito a ver la siguiente cápsula. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. Es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, o regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. Influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Por eso es necesario reconocer la importancia de respetar la diversidad cultural del país. Sí, avenidas, iglesias, sitios de trabajo y escuelas de grandes ciudades son espacios cada vez más multiculturales. Debemos ser más receptivos a la diferencia y valorar la diversidad, incluida la diversidad cultural. Hasta pronto, Edmundo. Nos vemos en el camino. Con esta información, ratificamos que los grupos que integran nuestro país tienen diferentes costumbres y formas de expresar su cultura, así como prácticas y lazos que los unen. Claro, francamente, si lo analizan, es muy enriquecedor convivir de forma armónica cuando se es diferente o se procede de diversas culturas. Ha llegado el momento de que tomen nota de la siguiente actividad, que les ayudará a reforzar estos aprendizajes. En una hoja blanca, dibujen la silueta de su estado. Investiguen diversas expresiones de su diversidad cultural. Por ejemplo, lenguas, música, danzas, vestimenta, artesanías, gastronomía, entre otras. También describan brevemente en qué consisten. Finalmente incluyan y destaquen algunas que llamen su atención o les gusten.
no olviden guardar su trabajo y anotaciones en su carpeta de experiencias. En cuanto al material que pueden consultar para profundizar en este tema, les recomendamos el libro La Nación que Construimos, de Alejandro Reyes Juárez. Con esta obra ampliarán su panorama acerca de la unidad y diversidad en nuestro país, así como de las consecuencias que conlleva la globalización. Una vez que conocen la diversidad del país y el mundo y la importancia de la interculturalidad, les invitamos a valorar y respetar las diferencias para lograr una mejor coexistencia. Recuerden que estudiar desde casa requiere mucha organización y dedicación, pero cuando vuelvan a sus centros escolares estarán más fortalecidos y con muchos aprendizajes por compartir. Qué bueno que lo mencionaste porque queremos despedirnos recordándoles que es momento de que nos relacionemos demostrando solidaridad y cariño a nuestras familias. Es tiempo de concluir esta emisión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto! Secundaria tercer grado. Matemáticas. Situaciones de azar. Reconocer cuando un juego de azar es justo y tomar decisiones con base en ello. ¡Qué gusto que nos acompañen desde casa nuevamente! Alumnas y alumnos de matemáticas de tercer grado de secundaria, les damos la bienvenida a esta sesión. ¿Cómo han estado? Esperamos que los días vayan pasando lo mejor posible y que estén aprovechando al máximo nuestros contenidos. Estamos una vez más en Aprende en Casa, la programación de la Secretaría de Educación Pública para estudiar a distancia mientras termina la contingencia. Estas transmisiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico. Preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final de cada emisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión, como ya saben, hablaremos de un tema correspondiente a la asignatura de matemáticas, el azar. Es decir, cuando no podemos anticipar de manera exacta los resultados de una situación. Afortunadamente, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, tenemos la opción de sacar las probabilidades de diferentes eventos o resultados. Para iniciar, les dejamos estas preguntas. ¿En qué ocasiones se topan con el azar? ¿Cómo se calculan las probabilidades? Veámoslo en el siguiente video. Cuando se explora una situación y no es posible prevenir de manera exacta ninguno de sus resultados, se dice que la situación es aleatoria. Por ejemplo, si bien la herencia de padres a hijos de algunas características genéticas no puede preverse exactamente, aún se puede asignar probabilidades de que tal o cual otro rasgo sea heredado en la descendencia. También se asignan probabilidades en los pronósticos meteorológicos. ¿Cuánta lluvia caerá? ¿Cuál será la temperatura máxima? En matemáticas se han desarrollado diversos recursos que nos permiten estudiar situaciones o fenómenos aleatorios. Uno de ellos es la simulación. Estamos en un hospital. Se plantea el siguiente problema. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los próximos 20 recién nacidos, al menos un 50% sean varones? ¿Cómo podemos calcular esta probabilidad? Para resolver este problema sería necesario seguir la siguiente secuencia. 1. De los siguientes 20 recién nacidos, contar cuántos bebés son varones. 2. Esperar a los siguientes 20 nacimientos y volver a realizar el conteo indicado. 3. Repetir el experimento muchas veces. En vez de esperar a los siguientes 20 nacimientos en ese hospital, se puede esperar a los siguientes 20 nacimientos en toda la localidad, estado o país, si fuera necesario. 4. Se cuentan, entre todos los bloques de 20 nacimientos, solo aquellos en los que hayan nacido
11 o más varones, es decir, más de la mitad de 20. 5. Este número se divide por el número total de experimentos y el resultado es, precisamente, la probabilidad pedida. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que sea la probabilidad de que al menos 50% de los recién nacidos sean varones? Otra manera de enfrentar el problema es hacer un análisis formal. Analicemos, pues, el problema para 2 nacimientos. En 2 nacimientos hay 4 posibles resultados. De ellos, hay 3 resultados favorables al evento que nazca al menos un varón. 2 varones, un varón y una mujer y un varón. Si calculamos la probabilidad clásica del evento que en 2 nacimientos haya al menos 50% de varones, obtenemos 3/4. ¿Cuál crees que sea la probabilidad de que en 4 nacimientos haya al menos 50% de varones? ¿Serán 3/4 también? En 4 nacimientos hay 16 resultados posibles. De ellos, hay 11 resultados en los que nacen al menos 2 varones. Es decir, hay 11 resultados favorables al evento que nazcan al menos 50% de varones. Entonces, la probabilidad de que en 4 nacimientos haya al menos 50% de varones es 11/16. ¿Qué crees que pasará con 6 nacimientos? ¿Cuántos resultados posibles habrá? ¿Cuál será la probabilidad de que haya al menos 50% de varones? Hay un total de 64 resultados posibles. De ellos, 26 son resultados favorables. Es decir, en 26 hay al menos 3 varones. Entonces, la probabilidad de que en 6 nacimientos haya al menos 50% de varones es 26/64. ¿Cuál será la probabilidad que en 20 nacimientos al menos 50% sean varones? ¿Cómo la calcularías? En el caso de la probabilidad de que haya al menos 50% de varones en 20 nacimientos, el número total de posibles resultados es 2 a la 20. Usando la calculadora, encontramos que 2 a la 20 es igual a... Entre todos ellos, habría que identificar y contar los resultados favorables, es decir, aquellos en los cuales haya al menos 10 varones. Podemos usar el recurso de las tablas, pero identificar y contar todos los resultados favorables se ve complicado. Son demasiados resultados posibles. Hemos visto que se puede responder el problema original de 2 maneras. La primera requeriría disponer los datos de grupos de 20 nacimientos a lo largo de todo el país para conseguir un muestreo válido. La segunda consistió en hacer un análisis en papel y lápiz sobre todas las posibilidades en 20 nacimientos, volviéndose horriblemente complicado el conteo de los casos favorables. ¿Creen que hay otra manera de hacerlo? Claro, podemos usar la simulación. Hacer una simulación consiste en estudiar un fenómeno aleatorio sustituyéndolo por una situación aleatoria equivalente, controlable y cuya observación es mucho más fácil de realizar que el fenómeno original. La situación, la determinación del sexo de los siguientes 20 recién nacidos, se puede sustituir, como ya veremos, por una situación equivalente. A esta última la llamaremos la simulación de la situación original. A cada resultado posible de la situación original debe corresponder un único resultado de la simulación. Y ambos resultados deben tener igual probabilidad.
Para esta situación, la simulación puede ser lanzar de 20 monedas y observar qué caras quedan para arriba. Por ejemplo, ya vimos que al observar el sexo de 20 recién nacidos, hay 2 a la 20 resultados posibles. Cada uno de ellos tiene un valor de probabilidad de 1 sobre 2 a la 20. En la situación de observar qué caras caen al azar 20 monedas, también existen 2 a la 20 resultados posibles. Y cada uno de ellos también tiene probabilidad 1 sobre 2 a la 20. Los resultados posibles de la situación original y de la simulación, puestos en correspondencia, tienen iguales probabilidades. Decimos entonces que la situación observar qué caras caen al lanzar 20 monedas al aire es una simulación de la situación observar el sexo de 20 recién nacidos. ¿Y cómo usamos esta simulación para resolver el problema original? Ahora podemos usar la simulación para calcular la probabilidad que originalmente se pide. En lugar de calcular la probabilidad del evento que en 20 recién nacidos hay al menos 50% de varones, calculamos la probabilidad del evento que al lanzar 20 monedas hay al menos 50% de águilas. La ventaja de la simulación radica en que permite calcular las probabilidades de manera más sencilla. Lanzar 20 monedas al aire y observar qué caras caen es más sencillo que ir a un hospital, esperar a que nazcan 20 bebés y registrar su sexo y repetir el experimento un número grande de veces. Por otro lado, calcular la probabilidad clásica puede ser muy complicado, pues hay que identificar y contar todos los casos favorables al evento. Que hay al menos 10 varones en 20 nacimientos entre una colección de 2 a la 20 resultados posibles. Una tarea un poco más que engorrosa. Realicemos entonces la simulación. Lancemos 20 monedas al aire y contemos cuántas águilas caen. Al realizar una vez la simulación, solo cayeron 8 águilas. Es decir, el 40% del total de 20 monedas. Lo que significa que, en esta realización de la simulación, el evento que en 20 lanzamientos hay al menos de 50% de águilas, no se presenta. Repitamos la simulación. Cayeron 11 águilas. Equivale a que el 55% de los 20 nacimientos hayan sido varones. Para calcular la probabilidad frecuencial, es necesario repetir muchas veces la simulación. Para calcular la probabilidad frecuencial, realicen la siguiente división. ¿Y hay otras situaciones que se puedan estudiar mediante una simulación? Una compañía que vende paquetes de cereales busca incrementar sus ventas. Para eso, pone un animalito de juguete en cada caja. Hay 3 animales diferentes y se distribuyen de manera uniforme en las cajas. ¿Cuántas cajas, todas juntas, habría que comprar para que la probabilidad de completar la colección sea mayor que 1/2? Pensemos un poco. Es evidente que tengo que comprar mínimamente 3 cajas para tener una probabilidad diferente de 0 de obtener la colección de 3 animalitos E, L y J. Entonces, empecemos con 3 cajas. En este caso, los resultados posibles son... Los resultados favorables son estos 6. Por lo tanto, la probabilidad de obtener la colección completa es... Y eso es todavía menor a 1/2. Recordemos que este valor calculado de la probabilidad corresponde al valor que se obtendría repitiendo muchas veces el experimento de sacar 3 cajas y ver lo que contienen. La probabilidad sería, nuevamente, el número de casos favorables, la obtención de la colección completa de animalitos, dividido el número de repeticiones.
Entonces, necesitaríamos probar si con 4 cajas es suficiente para alcanzar una probabilidad estrictamente mayor que un medio. Necesito hacer una simulación para responder esta pregunta. ¿Qué situación aleatoria podríamos usar como simulación de la situación de las cajas de cereal? En vez de comprar grupos de 4 cajas muchas veces, ¿qué tal lanzar este dado 4 veces, registrar si hay al menos 3 colores diferentes y repetir el experimento muchas veces? Cada lanzamiento del dado representa la compra de una caja de cereal. Las caras de color blanco corresponden al elefante, las azules al león y las rojas a la jirafa. Los resultados de la situación original y los de la simulación deben tener igual probabilidad de ocurrencia. Claro, la probabilidad de que salga un animalito al comprar una caja es igual a la probabilidad de obtener la cara correspondiente al lanzar el dado. Prueba tú mismo que a medida que se compran más cajas, la probabilidad de obtener al menos una colección de los 3 animalitos aumenta. Podrás ver que ya para 4 cajas, la probabilidad es mayor a un medio. En vez de tirar dados, la simulación se puede llevar a cabo ejecutando programas de cómputo especialmente diseñados. Nos vemos en el próximo programa. ¿Qué les pareció el contenido? Estamos seguros que ahora comprenden mejor el tema, debido a que sabemos para qué sirven y cómo se calculan las probabilidades. Pero no queda ahí, ya que mediante diversas operaciones también pueden hacer predicciones con estas probabilidades. Observen cómo hacerlas en el video que les presentamos a continuación. Tenemos aquí una rueda con una flecha que puede girar, una cosa que podrías encontrarte en un juego de niños. Y una vez que giras la flecha, tenemos 7 posibles resultados aquí probables, ¿cierto? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. En 4 de estos resultados tenemos un elefante, en 2 de ellos un ratón que parece que está corriendo y tenemos un solo chango haciendo acrobacias. Ahora, preguntémonos qué pasa si giramos esta flecha, por ejemplo, 210 veces. ¿Ok? Vamos a girar la flecha 210 veces. Y yo quiero que tú predigas cuál es el número de veces que obtenemos elefante. Predice cuál es el número de veces que obtenemos un elefante. Así es que ponle pausa al video e inténtalo. Estoy suponiendo que ya lo intentaste. Una forma de pensar en esto es empezar pensando en qué pasa con un giro de esta flecha. Ok, empezamos con un giro y nos queremos preguntar cuál es la probabilidad de que en un giro de esta flecha obtengamos un elefante. Ya hemos visto cómo calcular esto, porque la flecha la vamos a girar de forma justa, entonces tenemos 7 resultados equiprobables. Así es que ponemos por aquí un 7, y luego vemos en cuántos de estos 7 resultados tenemos un elefante. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Así es que la probabilidad de obtener un elefante girando una vez esta flecha son 4 séptimos. Y bueno, empezando a pensar acerca de girar la flecha 210 veces, pues sería razonable, muy razonable, sobre todo si estamos girando muchísimas veces la flecha, uno podría esperar que 4 séptimas partes del tiempo obtuviéramos un elefante. Acabamos de calcular aquí la probabilidad teórica de obtener un elefante a la hora de girar esta flecha. Y eso nos informa que si fuera yo a realizar un montón de experimentos girando esta flecha de forma justa, debería de esperar que más o menos 4 séptimas partes del tiempo, 4 séptimas partes de los giros que haga, caigan en elefante. Entonces, para hacer una predicción razonable, está muy bien decir
vamos a hacer 210 experimentos, de los cuales yo esperaría que 4/7 partes sean elefantes. Así es que vamos a calcular esto. 210 por 4/7. 210 entre 7 son 30 y 30 por 4 son 120. Así es que vamos a predecir que vamos a obtener 120 veces a un elefante. 120 veces. Entonces, mi predicción, y tal vez la tuya también, es que si giramos la flecha 210 veces, yo predigo que 120 de esas veces van a ser un elefante. Ahora, es muy importante pensar en qué es lo que esto nos está diciendo y qué es lo que no nos está diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿podría yo obtener 121 elefantes? ¿O 119 elefantes? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Es muy razonable que obtengamos un número distinto a este. De hecho, también existe la posibilidad de que no obtengamos ni un solo elefante. ¿Ok? Que todas las veces que giramos esta flecha caiga en uno de los ratones o en el chango. Tiene una probabilidad baja de ocurrir, pero claro que podría suceder. Y de la misma forma, también podría pasar que todas las 210 veces que giramos la flecha obtengamos un elefante. Pero, otra vez, eso tiene una probabilidad bastante baja. Pero el chiste es que nos demos cuenta que aquí no estamos asegurando que vamos a obtener 120 veces al elefante. ¿Ok? Sería completamente razonable que lo tuviéramos 125 veces o incluso 200 veces, o también podríamos obtenerlo únicamente 90 veces. Y eso sería bastante razonable. Esta es simplemente una predicción. Si me obligas a escoger un número para predecir cuántos elefantes vamos a obtener, yo escogería este porque es el más probable. Y, por cierto, tenemos que predecir el número antes de empezar a girar la flecha. ¿Ok? Si giramos la flecha 210 veces, entonces el número de veces que podemos obtener un elefante puede ir desde 0 hasta 210. Pero de todos esos números, la predicción más razonable es 120. ¿Ok? Porque esperamos obtener elefantes aproximadamente 4/7 partes del tiempo. O sea, 120 veces. Pero, por supuesto, no hay nada que nos diga que no podemos obtener 118 elefantes. Y no hay nada que nos diga que 129 es una mala predicción. Es simplemente que si giramos la flecha 210 veces y la probabilidad de obtener un elefante en cada uno de esos 210 giros es 4/7, entonces lo más razonable es pensar que 4/7 partes de las veces que giremos la flecha vamos a obtener un elefante, o sea, 120 veces, ¿ok? 4/7 partes de 210. Interesante, ¿no creen? Sin duda han aprendido que el azar también puede ser medido, lo que permite calcular las posibilidades de que se presente un determinado resultado. En este momento que ya cuentan con mayor información, tomen nota y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de experimentos al azar puedes hacer en casa? ¿Cuáles son las probabilidades de este experimento? Anoten los resultados y conclusiones en su carpeta de experiencias para que la muestren a sus docentes cuando regresen a las escuelas. Esto les será muy útil para retomar los temas con facilidad. El tiempo se nos está terminando, pero antes de partir les invitamos a leer el libro Azar y Probabilidad de Juan Díaz Godino, que contiene varios ejemplos de eventos aleatorios.
Hemos llegado al final de esta transmisión, pero recuerden que tendremos en breve una nueva cita con la programación de Aprende en Casa. Sigan en sintonía. ¡Hasta pronto!